Buenas tardes, estimada tutora. Bueno, hoy voy a crear este video con el fin a dar paso a la fase 3, teorías de aprendizaje, la metacognición. Mi nombre es Alexis Fonseca, tengo actualmente 22 años, vivo en la ciudad de Bogotá y estoy estudiando licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Bueno, inicialmente les voy a presentar la situación que se presenta en el aula. La situación es la siguiente. El contexto educativo es grado décimo, colegio distrital, sur de Bogotá. El nivel de inglés de estudiantes es de A2 aproximadamente. El tema de la clase que se propone es el pasado simple. La situación es la siguiente. El docente decide proponer a sus estudiantes una actividad enfocada en una historia corta en inglés, contada en pasado. Sin explicar tanto, entrega un texto narrativo a los estudiantes con el título My Worst Day Ever, que en la traducción al español sería como mi peor día. Sí, mi peor día, prácticamente. El texto tiene verbos en pasado y en pasado irregular. Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, tiene when, close, cried. Disculpame acá. When, lost, cried. Los estudiantes proceden a explorar el material dado e ir contextualizando. Bueno, esta es la fase inicial, sería la situación, el contexto, y los estudiantes inicialmente pues exploran el material, ya de pronto con un previo van a contextualizar este texto narrativo. Estas son las estrategias de aprendizaje que se tienen preparadas para el grupo. Se opta por hacer uso del aprendizaje por descubrimiento, que es una de las teorías propuestas por Jerome Bruner. No se les da la regla gramatical directamente, sino que los estudiantes tendrán que descubrir por sí mismos algunos de los verbos en pasado que se usan en el material dado. ¿Cómo se da esto? Bueno, a través de la lectura del texto en inglés. Los estudiantes identifican los verbos sin ninguna guía. Los estudiantes crean una tabla comparativa y van construyendo su propio conocimiento sobre el tema. Esa es como la estrategia que iban a ir adoptando. Vamos con lo siguiente. Bueno, enfocado al tema principal de esta fase, pues se optan por algunas estrategias cognitivas en las que los estudiantes van a tener un aprendizaje significativo. Lo primero va a ser clasificar verbos regulares y irregulares. Esto puede ser mediante una tabla comparativa. También van a tener inferencias, significados a partir del contexto. Es decir, van a buscar de pronto los significados del vocabulario desconocido y van también a relacionar de pronto el conocimiento que ya tienen con el material. Lo otro que van a realizar es la asociación con imágenes o palabras o situaciones conocidas. Sabemos que esto es primordial cuando estamos aprendiendo, ¿no? Y más cuando se está aprendiendo un nuevo idioma, el relacionar de pronto con imágenes, por ejemplo, no sé, relacionar rain, que sería llover, con una nube, relacionar, digamos, situaciones con imágenes sería algo genial, ¿no? Para ir como elaborando ese aprendizaje en el cerebro de una forma significativa en cada uno. También elaborarán una historia similar con base a la estructura aprendida. Bueno, acá ya han tenido una exploración del texto, una exploración de los temas, han realizado su respectivo cuadro con los verbos regulares y irregulares que se encuentran en el texto y van a elaborar una historia o una narrativa que más o menos tenga una estructura similar a la que se da en el material. Esto nos ayudará como docentes a evaluar más o menos cómo fue el desempeño y cómo fue la comprensión en el texto y en la actividad que se propuso inicialmente. Esto les ayuda a comprender mejor a los estudiantes, como bien lo comentaba, pues ya se va construyendo el aprendizaje mediante estrategias cognitivas. Vamos con la siguiente. Estrategias metacognitivas. También es otra muy importante, ¿no?
con base a lo que se estamos viendo. Este es el beneficio, ¿no? Permite que los estudiantes realicen una reflexión sobre lo que se está aprendiendo. Es como una autoevaluación, sí, como una reflexión en la que ya los estudiantes elaboraron su cuadro, en las que ya hicieron el análisis del texto, en las que ya crearon un texto ellos mismos con base al material que se les dio. El docente propone las siguientes preguntas. ¿Qué estrategia fue más efectiva? Aquí pues cada estudiante va a reflexionar de pronto qué método, qué situación se le acomodó mejor o cuáles se sintieron mejores. ¿Qué se hizo para descubrir los verbos? De pronto cada persona adoptamos nuestras estrategias cuando estamos aprendiendo, que de pronto funcionó más a la hora de encontrar esos verbos que se pedían y eso. Otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para comprender mejor el texto en inglés? De pronto una idea de estudiante, una reflexión que diga, bueno, ¿cómo puedo mejorar o cómo en la siguiente actividad puedo tener un mejor desempeño? Esas son preguntas serían como estrategias metacognitivas. Una autorreflexión de la actividad. Siguiente. Adicionalmente, se propone que los estudiantes escriban una breve reflexión sobre la actividad y qué dificultades o habilidades encontraron. Similar a lo pasado, pero bueno, acá ya es algo no preguntas directas, sino de pronto una reflexión un poquito más extensa de 1 o 2 párrafos, en la que los estudiantes van a hacer una reflexión de pronto qué cosas les parecieron fundamentales y qué de pronto se les hizo difícil o qué se les acomodó mejor en la actividad, cómo se sintieron mejor. Básicamente es eso. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí llegamos a la evaluación de aprendizajes. El estudiante identifica los verbos irregulares y regulares en el texto. Sí. Bueno, acá estas son como las rúbricas con base a lo que pronto hemos venido aprendiendo y aprendido. Esta sería como mi rúbrica de evaluación en la que yo digo, bueno, el estudiante sí tiene un aprendizaje significativo o no lo está haciendo. Entonces, esta es de la forma en la que yo lo haría. Principalmente como teniendo a la mano estas preguntas y estas reflexiones. Por ejemplo, acá en la primera tenemos, el estudiante identifica los verbos irregulares y irregulares en el texto, que sería lo inicial. En este caso, sí. No solo memoriza, también intuye las reglas gramaticales y las reconoce por el contexto. Las reglas gramaticales son muy importantes, entonces sería esencial que las comprendiera. En este caso, sí las comprende. Acá sería ya como el procesamiento de la información. ¿Clasifica los verbos en una tabla comparativa? Sí, sí lo hace. Entonces recordemos la tabla comparativa. Verbos regulares y irregulares. Usa organizadores gráficos como mapas mentales o alguna estrategia cognitiva para potenciar su conocimiento. Sí. Esto es muy esencial. Digamos, los mapas conceptuales, la lluvia de ideas y todo eso son como organizar jerárquicamente de pronto la información y eso nos ayuda a tener también un aprendizaje metacognitivo de una forma significativa. Bueno, vamos con más. Acá sería como la aplicación en otros contextos. Elabora una historia corta personal utilizando el pasado simple. Si lo hace, pues genial, ¿no? Usa un lenguaje natural, usa un lenguaje natural no mecánico. Sí, como algo que se ve más natural, más un aprendizaje de pronto ya bien entrenado, no solo de pronto repetir lo que las otras personas repiten. Si lo hace, vamos por buen camino. Finalmente sería la reflexión sobre el aprendizaje, metacognición. El estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje y qué estrategias usó, y reconoce sus dificultades y adopta estrategias para superarlas. Esto es bastante también importante. A veces no nos podemos quedar o tenemos que acompañar al estudiante con su proceso. Sabemos que a veces se dificulta y es un proceso de pronto complejo. Entonces tenemos que adoptar y animar al estudiante para que adopte estrategias efectivas para,
para aprender. Todos estamos en la capacidad de aprender. Hay personas que nos dificulta más, hay personas que de pronto captan más rápido la información, pero pues todos tenemos la capacidad de aprender y hay que entender eso y que hacerlo con paciencia, ¿no? Transferencia de lo que el estudiante aprendió. El estudiante logra identificar las reglas gramaticales del pasado simple y sus estructuras en otros textos y otras actividades. Si lo hace ya de pronto en otras actividades más adelante, esto es como una transferencia, o sea, lo que quiere decir con la transferencia de información es que de pronto ya en otras actividades previas ya el estudiante va a relacionar mejor lo que aprendió frente a otros contextos y otras actividades. Bueno, eso sería todo, estimada tutora, estimados compañeros. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Bendiciones, se cuidan y nos vemos en la próxima.